Muy bien. Ustedes saben que de tanto en tanto los pastores nos reunimos con pastores de otras iglesias, de otras redes de iglesias, de otras denominaciones. Y entre que tomamos un café y comemos una pizza, charlamos y hablamos. Y muchas veces en la conversación expresamos algunas preocupaciones que tenemos al ver la iglesia de Jesucristo. Claro, por ahí vos decís, ¿esta gente habla de nosotros? No es la idea hablar de ustedes, sino de hablar de la iglesia en general, ¿sí? De la iglesia en general. Y pensar en qué estamos viendo cada uno desde su lugar. Y una de las cosas que nos genera inquietud entre los pastores y ministros acerca de la iglesia del Señor en general es que vemos cada vez más hermanos y hermanas ocupadas en un montón de cosas, de quehaceres, de tareas, de asuntos a resolver en su vida o en su familia, más pendientes y ocupados de eso que de estar ocupados con el Señor o que estar ocupados en el Señor. Más pendientes de los vaivenes que tiene la vida de cada uno, más pendientes de las finanzas o la administración de los recursos, que en pensar en la honra que Dios quiere merecer y quiere recibir todos los días de nuestra vida. Una de las cosas que más pensamos que nos tiene así son las ansiedades o los afanes que tenemos en la vida. Algo que la Biblia habla mucho y especialmente Jesús nos habló. De la preocupación de qué nos pasará o qué te pasará en el futuro inmediato, de cómo será lo que acontecerá, de a dónde saldremos y a qué lugar saldremos con nuestras vidas y con nuestras posibilidades. Algo parecido a cuando nos sorprendió la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando nos sorprendió la pandemia, cada uno disparó para su propio pueblo, como quien dice. Nadie sabía qué hacer. No sabíamos cómo manejarlo. Era alguien desconocido hasta que nos dieron una orden todos a la casa. Queríamos ir a trabajar, no sabíamos si hablábamos con el hermano, si el hermano lo iba a contagiar o me iba a contagiar, si iba a vivir o si iba a morir. Es más, muchos partieron con el Señor a causa de la pandemia. Pero la pandemia llenó nuestras vidas de ansiedades y de afanarnos por cosas que antes hacíamos normalmente y que de repente no podíamos ir ni a trabajar. Y no sabíamos si íbamos a cobrar, no íbamos a cobrar, si las empresas iban a permanecer, si no iban a permanecer. Había una sensación tan grande de incertidumbre que todos nos poníamos un poquito más nerviosos que lo normal. Pero seguramente acá no le pasó a nadie, ¿no? Todos siguieron con su vida. ¿O sí te pasó? Te llenaste quizá de preocupación o de ansiedad. ¿Y sabés lo que pensábamos y charlábamos en algún momento con los pastores? Es que no por la pandemia, sino por el tiempo en que vivimos, hoy el afán y la ansiedad son tan fuertes hoy en día que hasta parece que se quedó adentro de nosotros. Se quedó a vivir, se quedó a hacer un estilo de vida en la vida de la gente y quizá también en la vida de los creyentes. Yo no sé por qué estás ansioso en la vida o por qué el afán te está ganando la batalla,
pero Jesús nos dijo que teníamos que aprender a vencer el afán y la ansiedad. En Gálatas capítulo 3, verso 2 al 5, el apóstol Pablo se da cuenta que algo le estaba pasando a los hermanos de la iglesia de Galacia y les empieza a hacer algunas preguntas un poco molestas. Y le dice en el verso 2 del capítulo 3 de Gálatas, voy a leer todos los textos de la RB 60, de la Reina Valera 60, ¿sí? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes saben la respuesta. ¿Por qué recibieron el Espíritu? Bien, hermano, ahí estaba atento el hermano. Por el oír con fe. Decí conmigo, por el oír con fe. Ponele un poquito más de ganas si querés recibir más del Espíritu. Por el oír con fe. Porque escuchaste de Jesús y cuando creíste a Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ti. Pastor, no lo diga tan enérgico que eso lo sabemos todos. Está bien, sigo. Pero tan necio soy, le dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Algo estaba pasando, que aquellos que empezaron a vivir espiritualmente vidas sobrenaturales, empezaron a bajar ese estándar superior de vida sobrenatural para vivir en lo que antes vivían, en sus propios deseos, en sus propios intereses, en sus propias ansiedades, en sus propios afanes. Y el apóstol Pablo dijo, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Le pasaron tantas cosas y ahora están por echar a la borda por las ansiedades y los deseos que ustedes tienen en su corazón. Y el verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y vuelve a repetir, el oír por fe. Gran parte de lo que pasa a tu vida, gran parte de las bendiciones que tú recibas, si no todas, gran parte de la operación y de la obra que tú veas de Dios en tu vida, va a ser a causa de ¿qué? Del oír por fe. No del oír lo que dicen tus pensamientos, ni tus deseos, ni lo que te parece bien o no, sino por el oír por fe, que vas a recibir la suministración del Espíritu Santo, que te da paz, que te da gozo, que te da paciencia, que te da dominio propio, que te enseña a vivir de una manera diferente a lo que vive el mundo. ¿Amén? No sé si me estás entendiendo. Pero a Pablo también le sorprendieron los hermanitos de Galacia, diciendo, che, empezaron por el Espíritu, estaban allá arriba, estaban suministrados por el poder de Dios, estaban teniendo gozo, paz, alegría, estaban sirviendo, estaban haciendo cosas, y de repente ahora es como que están extrañando lo que pasaba antes. De repente ahora están ansiosos por esto y por aquello. Y no nos damos cuenta cuán peligroso es vivir en afanes y ansiedades en la vida. El oír con fe es la clave para que los afanes y las ansiedades de la vida no te ganen la batalla, no estés más ocupado por lo tuyo que por lo del Señor. El oír por fe es lo que todos necesitamos para mantenernos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Busca en Mateo, por favor, en Mateo capítulo 13.
Porque aquí Jesús lo explicó a su manera. Mateo capítulo 13, versos 22 y 23, pero leemos primero el 22. Está hablando de la parábola del sembrador, ¿sí? De la parábola del sembrador. Y en uno de los ejemplos que él da, dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, habíamos dicho de oír la palabra por fe. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que hacen, ahogan la palabra. ¿Y qué sucede con esa palabra? Se hace infructuosa, punto. Te lo está explicando en 3 palabras el Señor. Mientras más ansiedad tengas en tu vida y más afanes busques alcanzar en tu vida, es muy probable que toda la palabra que tienes que oír con fe pierda su efecto y su fruto, porque las ansiedades y los afanes de la vida ahogan la palabra que recibes. ¡Ah, pastor! Ahora entiendo lo que me pasa. Porque cada semana voy a la iglesia y escucho la palabra, cada semana voy y voy a la célula y escucho la palabra, me reúno con el grupo y escucho una palabra y la recibo y la creo, pero cuando salgo empiezo a pensar en esto y empiezo a pensar en esto y me preocupa esto y me preocupa lo otro y me preocupa lo más allá, y cuando quiero acordarme tengo la cabeza así de grande, llena de preocupaciones, y ya me olvidé de la palabra que había recibido. ¿Por qué? Porque los afanes y la ansiedad, dijo Jesús, ahogan la palabra que recibes y la vuelve infructuosa. Por tanto, no hay creyente tan maduro que se sepa la palabra de tal manera que no pueda tener un bajón en su vida espiritual, porque se llenó de afanes y de ansiedades. Y todo lo que tenía, y todo lo que había recibido, y todo lo que pensaba, y todo lo que entendía, fue ahogado por el afán y la ansiedad. Ahora yo digo, pero si la Biblia también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Lo que me quiere decir es que la palabra de Dios... Hola, amigo, me cambiaron el tecladista, no me di cuenta. Hola, amigo. Lo que está diciendo que la palabra es poderosa, la palabra es viva, la palabra te llega hasta la profundidad del alma, pero cuando llega ahí puede hacer todos los cambios que Dios está esperando por la palabra en tu corazón. Pero cuando tú convives con la palabra y convives lleno de afán y de ansiedad de la vida, del ministerio, de lo que te pasó en la iglesia, de lo que te pasa fuera de la iglesia, de lo que tenés, de lo que no tenés, de lo que alcanzaste, de lo que no alcanzaste, y eso cobra fuerza en tu vida, toda la palabra que recibiste puede ser infructuosa, dijo Jesús. Créelo porque lo dijo Jesús, no te lo estoy diciendo yo. Así que no se me hagan los maestros, ni las maestras, ni los pastores, ni las pastoras. Porque cuando el afán y la ansiedad te gana el corazón, hasta la misma palabra de Dios dice que se vuelve infructuosa. Porque le diste entidad a tu afán y a tu ansiedad, más que a la palabra de Dios. ¿Alguno dice amén a esto? Para algunos es un descubrimiento. No lo había visto así. Ahora lo estoy viendo, ahora sé lo que me está pasando, pastor. Ahora me doy cuenta de algunas cositas que estoy funcionando re mal. Y ahora me doy cuenta que no es ni el hermanito, ni la hermanita, ni el de más allá, ni el de más acá, sino que soy yo que estoy lleno. Mi cabeza es un depósito de un montón de cosas. Todo lo que crees, todo lo que has oído,
todo lo que recibes en tu devocional diario, todo lo que crees de la palabra, todo lo que llega un momento que no sabes por qué, pero hay muchos creyentes que pareciera que hubiese que predicarles el evangelio de vuelta, porque se dieron por vencidos, se rindieron, y es justamente por esta causa, porque los afanes y las ansiedades que guardan por la razón que sea por una enfermedad, sea por la familia, sea por un hijo, sea por el dinero, sea por las riquezas, sea por los recursos, sea por los logros, sea por el título, sea por alcanzar esto, cuando vos llegas que eso te llene, la palabra es ahogada. Y cuando la palabra muchas veces es ahogada, pasa algo que es común, que viene a ser parte de la preocupación de los pastores. Mucha gente deja de estar comprometida con el Señor. Mucha gente deja de estar sirviendo al Señor. Mucha gente le da lo mismo servir en la iglesia o no servir al Señor. A mucha gente le pasa que hoy sirve con gozo, con alegría, y pasó algo en el camino, y hubo ansiedades, y hubo cosas que funcionaron en su interior, y dijeron al año que viene, le dijeron al líder, no, este año no voy a servir más. No, ya voy a dejar esto porque ya no pienso de la misma manera, no siento de la misma manera, no tengo lo que tenía antes. No sé qué pasó, pero algo ahogó la palabra que dice servir a Dios con alegría, como leíamos esta mañana. Esa palabra era intencional, se la repetí desde el comienzo, servir a Dios con alegría, decía David, porque no hay otra forma de poder servir a Dios si no es con gozo, con la alegría del Señor. Por tanto, si en algún momento te estás sintiendo hoy un poco incómodo o un poco incómoda con lo que estamos hablando, hoy es el tiempo de sanar. Hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de ser restaurado en esto que afectó tu corazón. Hoy es el tiempo de decirle a esa ansiedad que venís llevando, vos no vas a ahogar la palabra que Dios me dio. ¿Sabés que es tan fuerte esto que Jesús dijo? Que hoy podés estar recibiendo una palabra que es directamente para tu vida y que salís y decís como ayer pasaba, usted estuvo hablando de mí, pastor. No, yo estuve hablando de la palabra de Dios. No, usted estuvo hablando de mí. Porque la palabra le tocó el corazón. Y muchas veces salen con la palabra en sus corazones y salen con un deseo de servir a Dios y de hacer cosas para Dios, pero vuelven las ansiedades o vuelven los pensamientos de las cosas que te pasaron. Y muchas veces la palabra es ahogada. O mi servicio a Dios se va a llevar los afanes de mi vida, o los afanes y ansiedades de mi vida se van a llevar mi servicio a Dios. Pero hay que decidir. Porque hay muchos que no dejaron de servir porque dejaron de sentir, sino por cosas que le pasaron. Y yo quiero decirte esto: o tu deseo de servir a Dios se va a llevar por encima de tus afanes y ansiedades, o el afán y la ansiedad que tienen se van a llevar tu servicio al tacho de basura. Hoy es tiempo de tomar decisiones y de decir qué vas a hacer con tus afanes y tus ansiedades. Pero también es un tiempo para decir qué voy a hacer con mi servicio al Señor. Hay un texto más que quiero leer, que está en Mateo, capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir. ¿Estoy bien ahí? Ay, no me equivoqué. Bien. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede
vivir pendiente y ansiosa de todas las cosas que querés lograr o que la que te frustraste en la vida y querés sacar adelante y al mismo tiempo servir a Dios. No se puede, la aplicación del texto que Jesús hablaba, no se puede servir a Dios y a las riquezas, dice después, a Mamón. No podés dejar que tu vida se vaya detrás de lo que querés lograr simplemente y al mismo tiempo querés servir a Dios. Hay uno que tiene que llevarse el primer lugar, porque dice que amarás a uno por momentos y menospreciarás al otro. Aborrecerás a uno y amarás a otro. Jesús dijo, no se puede. No se puede. ¿Qué dijo Jesús? No se puede. No se puede, entendelo. Jesús dijo no se puede, y si Jesús dijo que no se puede, deja de luchar, porque no se puede. No se puede. Por tanto les digo, el verso siguiente, 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tu vida, tu ser, tu corazón, tus pensamientos son lo que Dios ama y lo que Dios está buscando. No está buscando cuán grande eres o cuán pequeño eres, cuántas cosas lograste o no lograste, cuánto tenés o no tenés. De eso se encarga Él. Él quiere que tu vida entera esté a su disposición, que si hay alguien que vas a amar, lo ames a Él antes que cualquier otra cosa en la vida, que si a alguien te vas a inclinar, te inclines a Él antes que inclinarte a cualquier otra cosa en la vida, que si vas a servir a alguien, lo sirvas a Él antes que servir cualquier otra cosa en la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Justo hoy que estamos hablando de servicio se nos vino medio heavy, pastor, pero vamos a tratar de aflojar o podamos poner pedal a fondo ahora. Hay gente que cuando los zapatos le aprietan... ¿Alguna vez le apretaron los zapatos porque ya le quedaban chicos? A ver. A mí no solamente me apretaban los zapatos, sino se me inundaban porque tenía un agujero abajo tremendo. Eran los tiempos donde faltaba, ¿vieron? Y yo decía, hay hermanas acá que me vieron de rodillas orar acá, y cuando me vieron de rodillas, me vieron de atrás y vieron que mis zapatos tenían 2 agujeros. Y empezaron a orar más por mí. Yo recuerdo ese día, cuando ellas se dieron cuenta. Pero yo venía a orar, venía a derramar mi corazón delante de Él. Con zapatos agujereados o no. Mi placer, mi deleite. Él era mi agonía. Yo venía por causa de Él. Aunque estuviera lluvioso, ponía cartones del lado de adentro y salía con la lluvia para llegar a la casa de mi Dios, para servirlo a mi Dios. Hay gente que cuando los zapatos le aprietan, siempre le recortan a Dios algo. Cuando es cuestión de tiempo, le recortan a Dios, le hacen un recorte a Dios del tiempo. No tengo tiempo. Pero tenés tiempo para la serie de Netflix que te ves 3 o 4 capítulos a la noche. A eso no le recortás. Bueno, digo Netflix como podría decir Flow o podría decir tanto. Pero que le recortás, le recortás. ¿Por qué no le recortás esas 2 o 3 horas que te pasás viendo capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo? ¿Por qué no le recortás un poquito a tu recreación? ¿Por qué no le recortás un poquito a tu gimnasio en vez de recortarle siempre a Dios? Siempre le recortás a Dios. ¿Por qué? Si es el único y el último, nuestro Dios, que te recortaría algo a ti de su tiempo. Él no escatimó su tiempo para decirte,
no tengo tiempo para venir a ayudarte. No tengo tiempo para venir a sanarte. No tengo tiempo para venir a consolarte. No tengo tiempo para venir a salvarte. Él nunca te dijo, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo. Pero vos y yo le recortamos el tiempo a nuestro Dios. El tiempo que lo honra, el tiempo que lo bendice, el tiempo donde hay frutos para dar. Se lo vivimos recortando a nuestro Señor. ¿Será justo? ¿Será lo que tenemos que hacer? Porque mientras sigamos ansiosos y afanados por las cosas, siempre vamos a ver la posibilidad de recortarle al Señor algo. Porque lo otro es muy importante, es muy relevante. El Señor puede esperar. ¿Será que tiene que hacer así? ¿Será que es genuina la preocupación de los pastores? Lucas 10, ayúdenme porque tengo que ir rápido porque si no. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ya saben la historia, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, lo están siguiendo, ¿no? Sí, María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Oía su palabra. Acordate lo que dijimos de oír la palabra con fe. Oía su palabra. Y dice que, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Una oía la palabra y la otra se preocupaba por muchos quehaceres. Acá está el cuadro de nuevo. Acá está el cuadro de nuevo. Una ocupada en oír al Señor y otra preocupada por muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayudes. Jesús estaba presente como un invitado en su casa. Y lo mejor que te puede pasar cuando tenés una visita del Señor es que se para el mundo. Porque lo que más anhelás es oír al Señor. Amén. Yo pienso en los propósitos que tendría Jesús para revelarle acerca de la vida de Marta y de la vida de María, pero estaba encontrando un obstáculo. Como pienso también cuando muchas veces hablamos de la palabra devocional, de la palabra predicada, de la palabra enseñada o de la palabra profetizada, que la oímos con fe, pero los afanes y las ansiedades de la vida aún pueden ahogar la palabra profetizada que recibimos. No sé si me entendés. Porque no se trata de una palabra sí y de otra no. Todo lo que oímos con fe puede ser ahogado por nuestras ansiedades y nuestros afanes. Y Marta estaba en el lugar preciso del afán y la ansiedad porque estaba preocupada por muchos quehaceres. Y cuando estás más preocupado por muchos quehaceres que por estar pendiente de la presencia de Jesús, entras en problemas, entras a mirar todo distorsionado, entras a mirarlo todo mal. Aún a Jesús lo querés forzar a que haga algo sobre aquel que es tu hermano, que es tu hermana, y que cuando vos te comparás, vos parecés que estás haciéndolo todo y él no está haciendo nada. Y te pones en comparación y decís cosas, y es como que se las decís a Jesús. Jesús, ¿no estás haciendo nada? ¿No ves que estoy haciendo las cosas yo sola? Decirle a mi hermana que haga y que ayude. Porque cuando estamos llenos de ansiedades, la palabra no tiene tanto fuerza. Marta critica a su hermana María
estaba prestándole atención al Señor y carga contra Jesús y le dice: hace algo, Jesús, hace algo, decile. ¿Alguna vez te pasó en tu casa? Vos tenés que decirle al pastor esto, vos tenés que decirle al pastor aquello. Decile, Jesús, a María: no es que estoy sola con todo esto, estoy desesperado, no puedo más. Y Jesús le responde a María en el verso siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Marta, hola. Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Una vez más, pensalo, como dijo Jesús, que la palabra es ahogada por los afanes. Había alguien con ansiedad y con afán en esa casa donde estaba Jesús, y estaba ahogando la palabra, la semilla que Dios estaba plantando en ese hogar. Se vio interrumpida y se vio ahogada por los muchos quehaceres y ansiedades que tenía Marta. ¿Sabes? Hoy es un día donde dijimos: vamos a hablar del servicio. Pero muchas veces el servicio se ve condicionado por estas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros. Por eso muchas veces bajamos la guardia y bajamos todo el potencial que Dios nos ha dado, y que cuando Dios nos da algo no nos quita. Vos tuviste potencial, tenés potencial y seguís teniendo potencial en Dios para hacer la obra de Dios. Vos te fueron impartidos dones, tenés dones y vas a seguir teniendo dones mientras seas fiel a Dios. Vos estuviste sirviendo, vos podés servir y vos podés seguir sirviendo hasta el fin de tus días por causa de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Hay un texto más que quiero leer, pero este es bastante diferente. Porque en este Dios está escuchando los argumentos de los que están hablando acerca de servir o no servir a Dios. Este es un texto un poquito más agudo y un poquito más fuerte, pero también es un poquito más victorioso, que nos llena de gozo. Quiero que busquen Malaquías, capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquías, verso 13. Y dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Te dije que era diferente. Ahora aguantala. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Jehová Dios, ¿qué dije contra ti que te molestó tanto? Que me decís que son palabras violentas. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué habían dicho? Por demás es servir a Dios. Como quien dice: ¿para qué sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve entregar mi tiempo, mi esfuerzo, mi entrega al Señor? Había una parte del pueblo que decía: ¿de qué sirve servir a Dios?
¿qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Cuando alguien viene y me dice, pastor, voy a dejar este año de servir a Dios porque esto y lo otro y lo demás allá, a uno le pesa enormemente y puede considerar cualquier tipo de situación. Pero cuando Dios escucha eso, no es como tu pastor que te dice, bueno, sino que podés servir este año, está bien, sentate. ¡No! Dios dice que cuando escucha algo así, son palabras violentas contra Él. No son cualquier palabra, son palabras violentas contra Él. Y ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está escuchando, porque esta gente decía, ¿qué hemos hablado contra ti, Dios? Nunca se dieron cuenta que en cada palabra, que en cada crítica, que en cada denostación que hacían, que en cada injuria, que en cada juicio que levantaban, la presencia de Dios estaba presente ahí. Pero en el resumen, lo que Dios escuchó es, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. Y dijo, es muy violento lo que me está diciendo. ¿A vos te parece la misma nada servir o no servir? Pero Dios dice, es muy violento lo que me está diciendo. Y yo pregunto, desde que me convertí al Señor, no recuerdo un momento en que no le serví con todo mi corazón. Y me pregunto, ¿cómo voy a dejar de servir al que me sirve? Porque Él toda la vida me estuvo sirviendo. ¿Cómo no voy a servir al que me sirve? ¿Cómo no voy a servir al que me perdona permanentemente? ¿Cómo no voy a servir al que me salva y me salvó? ¿Cómo no voy a servir al que cada día oye mis oraciones, oye mis quejas, oye mis reclamos y responde aún así cada una de mis oraciones? ¿Cómo no voy a servir a mi Dios? ¿Cómo? Voy a decir, ¿para qué sirve servir a Dios? Yo no lo puedo dejar de servir. Yo veo su grandeza, veo su amor, su bondad. Yo no puedo dejar de servir por lo que sea que me esté pasando. No puedo. Mi vida está para servirle al Señor. El verso 15 de Malaquías 3, sigamos ahí. Decimos pues ahora, ellos decían, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El argumento de ellos era decir, a ellos, a los impíos, a los que no creen, a los que no hacen ayuno, a los que no sirven, le va mejor que a nosotros. Esa era la argumentación. Por la cual preguntaban, ¿de qué sirve servir a Dios? A los demás le va a dejar mejor que a mí, que estoy sirviendo a Dios. ¿Y cuándo te dijo el Señor que porque le sirvas, Él te iba a dar todo? Si vos tenés que servirlo por amor, si vos tenés que servirlo a Dios porque Él es todo para tu vida, ¿por qué estás esperando hacer el toma y daca? ¿Por qué no crees que tenés que servir a Dios porque lo tenés que servir? Porque es su deseo, es su anhelo,
Es su placer que lo sirvas. Ya tenés todo a cambio de lo que Él te dio: tu salvación, tu perdón, tu sanidad, tu restauración, tu provisión. ¿Qué más tiene que hacer si fuera como vos pensás para que le puedas servir a Dios? ¿Qué más te tendría que dar? Porque estás equivocado. Nunca fue así y nunca será así. Verso 16, ¿sí? Leímos el 15. Entonces los que temían a Jehová, porque había un grupo aparte que dice que temían a Jehová. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Había un grupo que dijo: sí vale la pena servir a Dios, vamos a servir a Dios, no vamos a dejar de servir a Dios, no importa lo que esté pasando, no importa la necesidad que tengamos, no importa cuán difícil sea el panorama, vamos a servir a Dios. Y cuando Dios oyó eso, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Es algo que quedó escrito. ¿Sabías que hay un libro de la vida? ¿Cuántos están en el libro de la vida? Amén, todos los salvados. ¿Y cuántos están en el libro de la memoria? Porque se escribió en un libro de memoria que había unos que no dejaban de servir y de pensar en el nombre del Señor. Vos creías que servir era una decisión personalizada, y bueno, si tengo ganas, y si siento, y si me parece, y si se me alinean los planetas uno atrás del otro, y se ve una imagen que cae del cielo y se pasa por acá, y si viene un torrente de agua de río de vida, y si viene el Espíritu y me da 3 vueltas carnero. No va a pasar, querida, no va a pasar. No es así. Tenés que poner las manos en el arado y servirlo por lo que Él es. Él se merece nuestro mayor servicio. Yo quiero estar en ese libro de memoria, ¿y vos? ¿Te la vas a perder? Hay un libro de memoria para los que querían seguir sirviendo a Dios. ¿Te lo vas a perder? Yo lo descubrí ahora. Hay un libro donde queda registrado: este me sirvió, este no solo me amó, no solo me adoró, no solo hizo todo lo que tenía, sino que me sirvió. Y fueron anotados en un libro de memoria delante de su presencia. Y verso 17: y serán para mí especial tesoro. ¿De qué me voy a quejar sirviendo al Señor? Si Él me dice: estás registrado como especial tesoro mío. ¿Quién te dijo que no ibas a sufrir sirviendo? Que no iban a pasar cosas, que todo iba a ser como aquel que anda en una tabla de ser sobre las olas. ¿Quién pensó que iba a ser fácil? Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Solamente dijo: y a mí solo servirán. Hay un libro de memoria. Hay especiales tesoros de Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te animo a que no solamente quede registrados en el libro de la vida, sino que mientras estés pasando por este mundo, quede registrado en el libro de memorias de los hechos que has hecho en el nombre del Señor.
Y dice, el 17 es fantástico, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué. ¡Wow! En el día que yo actué. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. ¡Wow! No dice como el hombre que perdona a su hijo, sino que dice como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Yo el día que actué, hayan pasado por donde hayan pasado, hayan atravesado las pruebas más grandes que hayan atravesado, hayan obtenido nada de la vida, pero en el día que yo actúe, yo los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Tremendo. Entonces, finalmente dice, entonces, verso 18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabes que no hay nadie más con mayor discernimiento que nuestro Dios? Y Él sabe discernir entre el justo y el malo. Pero Él sabe discernir entre el que le sirve a Dios y el que hace, o el que piensa, o el que le parece que sirve a Dios, el que no le sirve. Pero dice, ustedes van a poder discernir. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, dice. No solamente yo me voy a dar cuenta, sino que ustedes se van a dar cuenta. ¿Quién es el justo y quién es el malo? ¿Quién es el que sirve y quién es el que no sirve a Dios? No van a necesitar que yo se los diga. Ustedes lo van a identificar claramente. Sigo preguntándome, ¿por qué hay algunos que les es tan fácil? No voy a servir ya más. Ya. Perdí el entusiasmo, perdí las ganas, me pasó esto. Está bien, todo lo que quieras. Pero Dios te invita a sanar. Dios te invita porque en el día que Él actúe, perdonará. En el día que Él actúe, perdonará. ¿A quién? A los hijos que le sirven, a los que no renunciaron, a los que no se quedaron, a los que siguieron trabajando y siguieron sirviendo a pesar de cuando haya algo que perdonar, será perdonado el hijo que le sirve. A algunos les es tan fácil, y con esto termino, decir, ya no voy a servir, voy a dejar la asignación que tenía, no lo voy a hacer más. Pero cuando pienso en Josué y en el final de su vida, digo, él no podía dejar de servir, ni él ni su casa. Los demás podían tomar la decisión que quisieran, pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque las cosas apretaran, recordá de Sadrac, Mesac y Abednego, que le dijeron, si no se arrodillan delante de la imagen del rey, van al horno de fuego. Y apretados, quizá podían estar llenos de ansiedades o de afanes acerca de la vida que
tendrían por delante, pero sabían que en un instante más iban a morir en un horno de fuego por servir a Dios. Ellos respondieron: Rey, no tenemos ni que pensarlo. Esto no necesita ni argumentación ni reflexión de ningún tipo, Rey. El Dios a quien servimos. ¿Qué dijo? El Dios a quien servimos. Él nos puede librar. Y si no, tampoco nos vamos a inclinar ante tu imagen, oh Rey. ¿Por qué algunos no pueden dejar de servir y a otros les es tan fácil soltar? ¿Te preguntaste? ¿Te responde quizá la palabra? Cualquier cosa que haya pasado, Dios la puede sanar. Si te cansaste de servir, descansa. Recobra las fuerzas y seguí sirviendo. Si fue porque te aburriste en tu servicio, alguno puede pensar que lo hacías por entretenimiento. ¿Te entretenía servir? Si fue porque alguien te lastimó, perdoná. ¿O no somos el pueblo del perdón? Que fuimos perdonados y se nos enseña a perdonar. ¿Te hirieron? Perdoná. Si lo que más tenemos que saber hacer por excelencia es perdonar a los que nos ofenden. Decís: no voy a servir porque pequé. Acabás de escuchar que a los que sirven al Señor serán perdonados el día que Él actúe. Pedí perdón y volví a poner las manos en el arado. No es que ahora tengo trabajo y no tengo tiempo. Entonces servías porque estabas desocupado. Wow. Jesús nos dio el ejemplo y está esperando que los servidores, sus hijos y sus hijas, tomen una decisión. Hoy, atrás están preparados diferentes áreas de la iglesia donde podés involucrarte para servir. Desde la niñez hasta los adultos mayores. Desde el que tiene esto como un espejo todos los domingos cuando celebramos al Señor, hasta aquel que va a visitar a un anciano. Hay de todo para hacer. Lo que no se acepta es que haya gente que no lo haga. Haya hijos e hijas que no lo hagan. Por tanto, quisiera que hagas una oración al Señor. Y si es necesario perdonar, perdoná. Y si es necesario arrepentirte, arrepentite. Y si es necesario sanar una herida, sanala. Sea lo que sea que necesites hacer, el mayor anhelo del Señor es que te puedas levantar de este lugar, salir y correr a decir: yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Cierra tus ojos allí donde estás. Señor, ahora estamos en tu presencia
en la presencia de aquel que vino para servirnos en todo y que nos sirvió hasta el fin, porque aún ni la muerte fue un impedimento para Jesús. Él fue con gozo puesto delante de Él, dice su palabra, porque iba a ver el fruto de lo que iba a pasar con nosotros cuando Él diera su vida por nosotros. Y tú nos llamas a servirte, Señor. Y yo te quiero pedir que tú hables el corazón de tu iglesia hoy, de cada uno de tus hijos, Señor. Y que despiertes el anhelo, la palabra, que lo direccione a servirte, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras ansiedades y de nuestros afanes y de nuestras preocupaciones y de nuestras heridas, Señor. Señor, empieza a obrar y empieza a sanar los corazones, empieza a restaurar las vidas y empieza a hacer una obra nueva para que en este día muchos se levanten con una mente despejada, abierta, amorosa, sentida de que es hora de servir a Dios. Padre, yo te pido que tú llames a muchos hoy al servicio tuyo, Señor. Sea algo pequeño o sea algo grande, sea algo que casi no se ve en la iglesia o que sea muy visible, Señor. Pero de una manera u otra serviremos al Señor. Padre, bendice tu palabra y que hoy tu palabra llegue a lo más íntimo del corazón. Que ninguna de las preocupaciones o ansiedades que hasta hoy gobernaban puedan impedir que hoy tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque esto lo declaramos y lo entregamos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor. Aleluya.